tenemos a una invitada muy especial, a Miriam Martínez, una amiga. Bueno, bienvenida, Miri. Muchísimas gracias, Caro, querida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gusto tenerte acá. Si uno dice Fundación Mediterránea, dice Miriam Martínez por los años que hace que estás en esta institución, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar. Recién charlábamos, che, todo el mundo dice Fundación Mediterránea, los almuerzos, lo que salió en el diario, en información. Bueno, pero ¿qué es la Fundación Mediterránea? Bueno, la Fundación Mediterránea es una asociación civil sin fines de lucro, totalmente apartidista, que nació hace 46 años. Vamos a cumplir ahora el 6 de julio. Y nace por iniciativa de un grupo de empresarios cordobeses preocupados por la realidad, por el problema económico de no solamente de Córdoba, sino de Argentina y de Latinoamérica. Entonces, siempre, como hacemos ahora, grupos de amigos se reunían y pensaron en esta idea que la llevaron a la práctica. Ese es el principal objetivo de la institución. Entonces, cuando se crea Fundación Mediterránea, inmediatamente se forma el Instituto de Estudios Económicos sobre la realidad argentina y latinoamericana, liderada por economistas. Hoy, más de 60 economistas en todo el país. La fundación nace en Córdoba, como te comentaba, Carito, querida, y después los empresarios de las distintas regiones del país también fueron tomando esta idea y dijeron, qué bueno que podamos concretarla en nuestras regiones. Por eso nosotros decimos que Fundación Mediterránea y el IERAL son ambas entidades federales. Nacen en Córdoba y después se fueron creando estas filiales, como por ejemplo la filial Cuyo con sede en Mendoza, la filial NOA con sede en Salta, la filial NEA con sede en Posadas, la filial Litoral con sede en Rosario, la filial Comahue con sede en Chipoleti y la filial Buenos Aires. Bien, bueno. Es decir, que estamos en todo el país. En todo el país, pero siempre Córdoba como centro, como cuna de la fundación. ¿Desde qué año? Y desde el año 1977. En muchos años. Primer presidente, don Piero Astori, papá de quien es hoy nuestra presidente María Pía Astori. Así es. Y iban alternando, en la década del 70, iban alternando con don Fulvio Pagani del Grupo Arcor, hoy Grupo Arcor. Todas estas empresas, los empresarios que tuvieron esta idea, eran pymes. Claro, y hoy son emprendedores, y bueno, podemos decir hoy que son empresas globales que nacieron en Córdoba y que tenemos el privilegio de que estas empresas sean multinacionales. Bien, miren, ¿por qué crees que cuando ustedes, organizan alguno de los almuerzos o hacen uno que viene siendo tradicional todos los años, que es cuando citan al gobernador para hablarle del sector empresario, siempre deja títulos, siempre los medios, las instituciones, no solamente de Córdoba, sino a nivel nacional, están atentas a ver cuál es el mensaje de estos actores al sector? Bueno, lo que nosotros es muy importante, esta vinculación institucional, como decía, es totalmente apartidista, pero en cada una de las filiales regionales de la institución invitamos a sus gobernadores de turno, por supuesto, y el mensaje de este año fue muy importante porque también se refirió al sector industrial. Córdoba es una provincia muy rica, muy poderosa, es mediterránea y la verdad que es para nosotros y para mí en lo personal, me siento muy honrada de trabajar en la Fundación Mediterránea. Lo hago con pasión y creo que el empresariado se siente también dignificado, no solamente en la Fundación Mediterránea, sino también en todas las instituciones que son hermanas de la institución. ¿Hace cuántos años que trabajas en la Fundación? Creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que 35, 36 años. Claro, bueno, yo siempre he visto distintas gestiones, gente que ha estado al frente, que han ido rotando, pero Miriam siempre está. ¿Cómo fue que llegaste a la fundación y que
Bueno, te ganaste tu lugar en ese espacio, ¿no? Sí, realmente. Bueno, me haces recordar en aquella época, en el 88, yo comenzaba a estudiar, estaba en la facultad aquí en Córdoba. Yo vengo de un pueblito que se llama Capilla de Sitón, en el departamento Totoral, donde mi madre era directora, docente, portera, psicóloga. Una escuela muy pequeña, me Muy imagino, pequeña, ¿no? muy pequeña, de 100 alumnos, Claro. sin recursos ni tecnológicos ni humanos, y la verdad que en una zona totalmente inhóspita, a 150 kilómetros de Córdoba capital. Entonces tuve la oportunidad, gracias a la escuela pública, de estudiar, terminar en Villa del Totoral, parte de la primaria y después todo el secundario, donde allí yo siempre digo que es la cuna de mi infancia y de mi juventud también, porque hice tantas amistades que son las personas con las que me reúno al día de hoy, con quienes viajo, con quienes paso vacaciones, con quienes comparto la mesa de los domingos, y son mis amigos, personas muy, muy buenas, preocupadas también por nuestro país. Y bueno, en una de estos viajes que yo hacía desde Totoral a Córdoba para estudiar, para seguir mi carrera universitaria, el doctor Castro Garayzábal, que ya falleció, era el director ejecutivo de la Fundación Mediterránea. Y entonces él veía este sacrificio, no solamente mi sacrificio, sino de muchos jóvenes, donde él pensó, siempre pensaba en la educación, en mejorarle la educación, la calidad de vida a la gente. Claro. Que es uno de los objetivos de la Fundación Mediterránea, trabajar, hacer un programa, que después vamos a ir a ese tema, un programa de investigación a nivel federal que sea nada más y nada menos que mejorarle la calidad de vida a la gente, a la sociedad. Entonces yo sentí, a partir de ese momento, cuando el doctor nos invitó a conocer la Fundación Mediterránea, yo no tenía idea qué era, y empecé a trabajar como cadete. Entonces allí fui conociendo toda esta historia, esta mística institucional de la que yo no tenía ni idea realmente. Y me enamoré de la institución y le pongo mucha pasión. No sé si está bien o está mal decir que trabajo denodadamente como tanta gente, pero me ayudó esta institución y sus miembros, sus casi 400 socios en todo el país, a vincularme con el sector político, con el sector industrial, con otros empresarios, con organismos internacionales, con dirigentes de otras instituciones. Bueno, y eso hace el vínculo. Claro, y eso, Miriam, yo he tenido la oportunidad por ahí, con el otro programa que es de ONGs, de fundaciones, de hablar con vos y encontrar a otra Miriam que tiene una función social muy importante y que siempre estás tratando de ayudar, de conectar gente, para a través de la conexión que las cosas fluyan, ¿no? Que a partir de ahí sea el camino. ¿Por qué tomás esa función que es 100% voluntaria? Totalmente, de acuerdo. A veces no me doy cuenta, pero me sale naturalmente. Como vivía en este pueblito que te mencionaba, Capilla de Sitón, éramos muy pocos habitantes, casi 300 habitantes, y cuando le pasaba algo a alguna persona, todos estábamos para solidarizarnos, ayudar a esa persona, a esa familia, sea niño, anciano, porque bueno, aprendimos eso, muchas personas, muchas familias han vivido este tipo de situaciones y uno las lleva a la práctica. A veces me preguntan, ¿y por qué saludás a todo el mundo? Saludo a todo el mundo porque los conozco, porque son mis amigos, son mis relaciones, entonces creo que tiene que ver con la educación de base, que no la tenemos que perder y no olvidarnos nunca de dónde venimos. Y ayudar al otro significa escuchar desde muy temprano a veces, desde muy temprano, y te diría, todos los días de mi vida
esté donde esté, de vacaciones, no vacaciones, trabajando a veces en situaciones realmente críticas por el trabajo, recibo llamados y pedidos por lo social. Claro. ¿Qué tiene que ver con lo social? Por ejemplo, estoy trabajando ad honorem en todas estas instituciones que tienen que ver con lo social, totalmente ad honorem. Y no, siempre les digo, no quiero ni necesito cargos. Yo quiero hacer por el otro, por los otros. Y eso se multiplica. Es un efecto multiplicador, porque entonces las personas que venían para ocupar espacios de poder a veces se dan cuenta que esto no es necesario. ¿Te han ofrecido en algún momento ocupar alguna función gubernamental? El teléfono al rojo vivo siempre. ¿Y por qué elegiste no involucrarte en la función pública y seguir en la Fundación Mediterránea? Porque he considerado hasta el momento, y considero que no ha sido el momento, y hay que estar preparado. Y estar preparado no significa tener solamente un estudio universitario, una formación política, sino tener gestión. Y tener gestión tiene que ver con esto, conocer cada barrio, conocer cada pueblo del interior, conocer tu provincia, conocer la extensión de tu provincia, conocer lo que le pasa, lo que le sucede a cada sector. Y no solamente conocer, sino trabajar en función de eso para que las políticas públicas que se lleven a cabo sean realmente en beneficio de la sociedad, no de determinados grupos o de personas o de instituciones. Exacto. Tiene que volver a la sociedad. Esas son las verdaderas políticas públicas que deben implementar, mi opinión, los señores políticos. Bien, si yo te digo Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, ¿qué me decís de este camino que han ido desandando y la presencia de la Fundación en Buenos Aires? Bueno, la presencia de la Fundación en Buenos Aires ha sido y es muy importante porque, sobre todo en la comunicación, hemos llegado también a diversos universos, por así decirlo, de organismos internacionales, de gobiernos de otros países que están muy, muy preocupados por lo que sucede en Argentina y interesados en este programa de trabajo que está llevando adelante quien hoy es el presidente del IERAL, que es el instituto que depende de Fundación Mediterránea, liderado por Carlos Melconian y el equipo que son más de 60 economistas en todo el país que están trabajando en diferentes áreas. Bien, ¿cómo lo han vivido esto también de aliarse o de sumar una persona que tiene un nombre y un apellido que es una institución en materia de economía en Argentina, ¿no? Sí, creo que nos vino muy bien, no solamente a la institución, sino a él también, porque él tiene su propia consultora. Creo que esto fue muy bueno porque unimos tanto el equipo de Carlos como el equipo que ya venía trabajando en la Fundación Mediterránea, en el IERAL, que son los jefes de economía y sus equipos en todas las regionales, liderados también por Marcelo Capello, quien hoy es el vicepresidente. Bien, Miriam, si tuvieras que hablarle a otra fundación, a otra institución de años, ¿qué le dirías en cuanto a la misión y el trabajo social que no deben perder, ¿no? Yo creo que si pudiéramos hacer una reunión con todas las instituciones que tienen que ver con lo social de Argentina, ¿sí? Todos debiéramos trabajar por el mismo objetivo, erradicar la pobreza, porque considero que la pobreza es uno de los males más graves que nos está sucediendo desde hace muchos años a cada argentino. No es bueno, es un pecado mortal, verdaderamente así lo considero yo, y debiéramos tener ese foco, erradicar la pobreza, y estoy segura que lo podemos lograr. Lo podemos lograr. ¿Cómo? A través de generando más empleo,
tener seguridad jurídica, darle las oportunidades a los emprendedores que tienen ideas maravillosas. Yo estoy también en la Fundación Emprender para Ser Empresarios y realmente vienen las personas con ideas espectaculares. A esas personas tenemos que ayudarlas. También desde el Estado tenemos que ayudarlas, no con el dinero, simplemente brindar oportunidades. Brindar ¿no? oportunidades para que esa persona, cuando comience a crear su producto, a fabricar su producto, se lo compremos nosotros. Entonces, darle valor a lo nuestro. ¿Y en materia de educación? Y en materia de educación es otro flagelo que yo también, como Miriam, no estoy hablando como Fundación Mediterránea, lo que haría es reunir a todos los ministros de educación de cada provincia y reunirse con todas las universidades, con los rectores y pensar juntos, porque sí se puede, en una nueva ley federal de educación. Hoy los niveles de educación, no solamente de los niños, sino de los jóvenes, de quienes egresan, la verdad que ellos mismos lo miden, los rectores de las universidades, y están muy preocupados. Y eso obviamente que no está bueno para nuestro país. Tal cual. Bueno, Miriam, gracias por acompañarnos. La verdad que es un gusto tenerte, hablar desde otro lado con vos, porque siempre estamos con cuestiones de la fundación y demás, y conocerte un poco más, ¿no? Muchas gracias. En materia de oportunidades, vos recién mencionabas esto de la educación pública, cómo te cambió la vida, ¿no? Así es. ¿Cómo lo ves hoy? Me cambió la vida, pero todos los que hemos recibido la educación pública, no estoy hablando de que los privados no tienen que existir, sí tienen que existir, pero la educación pública es tan maravillosa que tenemos que mejorarla, adecuarla y brindarles a los educadores todas las herramientas necesarias, tecnológicas, humanas, de capacitación, de formación, así como los diputados, senadores, el presidente de la nación, la vicepresidente o quien viaje al exterior para conocer otros niveles, ¿sí?, de cómo se maneja la política en otros países. Lo bueno sería también capacitar a todos nuestros educadores para que ellos puedan brindar lo mejor a nuestros educandos. Tal cual. Entonces, yo creo que todo esto es posible, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Y ponerse de acuerdo significa dejar los egos de lado. Y la educación pública es tan importante que fíjate, voy a contarte este detalle. Cuando yo egresé de mi colegio, donde mi mamá era la directora, ella siempre nos enseñó: no se olviden de la escuela, no se olviden de su pueblo. Y da la casualidad que justo la Fundación Mediterránea, la sede, está al frente de la ex Casa de Gobierno. Entonces yo fui en ese momento que la ministra de Educación era Evelina Feraudo y también fue el ministro, quien hoy es ministro de la Corte, el doctor ministro de la Corte Suprema, que es cordobés. Maqueda, Carlos Maqueda, perdón. Sí. Entonces fui a visitarlo, a llevarle una carta solicitando el CBU rural para mi pueblo. ¿Y puedes creer lo que sucedió? ¿Lo consiguieron? Se consiguió. Claro. Entonces, al concretarse eso, cambiaste la realidad del la lugar, realidad, ¿no?, de mi pueblo, la realidad de mi lugar. Eso trajo nuevos puestos de trabajo, porque la escuela pública, digamos, la primaria, fue y es el centro para que ahí funcionara y funciona el hoy secundario. Claro. Y en un momento fue la matrícula más importante del departamento Totoral. Claro. Entonces, ¿qué se produjo ahí? Se produjo la unión de los niños que, en lugar de terminar la primaria y en lugar de que se produzca, digamos, la deserción, ¿sí?, o el desarraigo, esos jóvenes se quedaron en su pueblo con sus familias, cosa que no me sucedió a mí. ¿Crees que hay igualdad de oportunidades?
en la Argentina de hoy. No hay igualdad de oportunidades, porque las políticas públicas no lo permiten. Nuestros gobernantes no lo han permitido, son muy pocos los que piensan en nuestros pueblos y en la gente. Hay que dejar, reitero, hay que dejar de lado los egos y pensar en la sociedad, pensar en mejorarle la calidad de vida a la gente. Bien, Miriam, nos llevamos ese mensaje y como siempre es un gusto enorme hablar con vos porque sos una persona que realmente tiene una mirada integral de todo. Y bueno, tenés esto de estar también en un lugar en donde la realidad no pasa por un costado, sino que lo tenés Hay que hacerse muy incorporado. cargo. Exactamente. Así que bueno, un gusto para nosotros Muchas haberte gracias. tenido en Resumen de Noticias.